Bienvenidos, sección, miembros, protagonistas, seguidores y colaboradores de la sección Padres maltratados por la injusticia. Hoy nos vestimos además de gala en este tiempo para recibir a un invitado que teníamos muchas ganas de que fuera protagonista en este tiempo. Yo, antes de recordar su esperpéntico caso, ya verán luego por qué empleo este calificativo entre los muchos que me gustaría utilizar, quiero hablar de don Francisco Serrano como juez de familia de Sevilla, ex ahora porque ha sido inhabilitado durante 10 años de su carrera judicial. Pero digo que antes de conocer el porqué de esta situación y ahondar en la problemática extensísima que hay detrás de esta decisión, quiero presentarle como un juez que lleva muchos años luchando en beneficio de las mujeres maltratadas. De hecho, fue el primer juez que interpuso una orden de alejamiento contra un verdadero maltratador basándose en el artículo 15 de la Constitución. Cuando aún, fíjense, la violencia de género ni siquiera era un sueño, el juez Serrano recibió el premio a Movies en 2001 por su defensa a la mujer maltratada. Y después de decir todo esto, vamos a ver si juntos, ya les adelanto que no, conseguimos entender por qué no nos podemos dirigir a él como señoría. Don Francisco Serrano, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Alesia. Bueno, encantado de estar en la antena. Bienvenido. Yo se lo dije en privado y me parece además de justicia hacerlo en público. Para mí todavía, don Francisco, señoría. Juez Serrano. Gracias por atendernos. Muchas gracias, porque a fin de cuentas ese es el reconocimiento que muchas veces se aprecia más. Y sobre todo, yo voy a entrar directamente, don Francisco, porque ya sabe que el tiempo en radio es muy limitado. No estamos hablando, bueno, pues con un profesional de la justicia, bueno, pues que excarcelara a narcotraficantes, no ha entendido de causas que no le correspondieran por competencias, no ha sobornado ni ha grabado conversaciones privadas de abogados. Yo no sé si estos ejemplos a ustedes les rememoran ciertos nombres, porque efectivamente el año 2012 tuvo como protagonistas algunos miembros de la judicatura que fueron inhabilitados por causas que acabo de recordar y, sin embargo, tenemos que pues reconocer que don Francisco Serrano no está ejerciendo actualmente como juez porque prolongó un día más la custodia paterna la estancia, de un menor por parte de su padre, un menor que quería acudir, y así lo manifestó porque tampoco era tan pequeño, a una cofradía de la que era miembro y seguidor. Quería quedarse con su padre y usted entendió que no era injusto que estuviera un día más en custodia de su padre. ¿Esto le ha costado a día de hoy su carrera? Sí, quiero decir que, mira, que medidas como esta ya se habían adoptado en otras Semanas Santas. Esto es normal en Sevilla. De hecho, en El Mundo pues se publicó que en el año 2009, pues otra juez desde Alicante, en este concreto de Elche, pues había adoptado una medida igual, en este caso a petición de una madre, pero cuando la petición se hizo por la madre, no por el niño, y con 15 días de antelación, no con un día de un día para otro. O sea que estas son medidas urgentes, en situación de que no, para que haya tutela judicial o se adopta la medida o no se adopta en interés del menor. Lo curioso es que 3 meses antes de adoptar esta medida, una medida que parece que ha sido una cosa que es baladí, una cosa que no tiene ningún tipo de importancia, 3 meses, y ahí viene la importancia, por la presidenta del Observatorio de Violencia, vocal del Consejo General del Poder Judicial, y por todo el grupo duro del lobby ultrafeminista, que es el que ha traicionado el feminismo en España, ese lobby de radical de género, pues resulta que ya me habían dicho que me tenían que echar de la carrera judicial por mi pensamiento desviado, por precisamente ser crítico y defender los valores y derechos constitucionales. Entonces, 3 meses después, justamente, adoptó una medida consecuente al interés del menor, una medida, además una resolución que es recurrida a la Audiencia Provincial de Sevilla, que es el órgano superior que tiene que decidir no si una resolución es justa, sino si es legal. Y la Audiencia dice que es legal el decir que de un día para otro, por un juzgado de familia, dice que es incuestionablemente competente para tomar esa decisión y que además la medida está bien tomada por ser proporcionada, adecuada al interés del menor, y que en un caso de urgencia como este es adecuado que no se oigan al padre ni a la madre. Incluso, señor Serrano, perdón, yo me he documentado sobre su caso y las personas que entiendan un poquito tan solo sobre derecho, ya hay incluso en el procedimiento cosas que no cuadran. Es decir, no es normal que usted, en la audiencia provincial de Andalucía, por el tribunal... La audiencia provincial de Sevilla, que es el órgano civil, que es el que dice que si las decisiones del juzgado de familia de Sevilla están bien adoptadas o no. Entonces, no pero el Tribunal Superior de Justicia, España donde una resolución confirmada
confirmada, puede ser tachada de prevaricadora. Es como si a mí me hubieran condenado por homicidio, Alexia, por haberte matado, y tú estás en la sala y te dicen, no, usted no te puede declarar porque usted no tiene nada que ver en este asunto. Entonces, no puede haber homicidio si no ha matado a nadie, y no puede haber tráfico de drogas si la sustancia prendida no es droga. Sí, pero vamos más allá, don Francisco, porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ahí va yo, bueno, en teoría sí le reconoce ya un delito de prevaricación culposa, no dolosa, que cuando se eleva al Supremo, efectivamente. Que además no me había acusado absolutamente nadie. Exacto, y encima en el Supremo elevan el delito a prevaricación dolosa y aumentan el tiempo de inhabilitación. Cuando me defiendo de la prevaricación dolosa me condenan por la culposa, y cuando me defiendo de la culposa me condenan por la dolosa, cuando en el Supremo además el planteamiento de la acusación estaba mal formulado, porque el recurso de casación, que es un recurso que requiere unas formalidades y unos requisitos muy exigentes por parte del Tribunal Supremo, en este caso le subsana el magistrado ponente del Tribunal Supremo a la acusación ese defecto de formalidades, y resulta que me condenan de oficio. ¿Quiénes son los magistrados que me condenan de oficio? Pues aquellos por cuyo nombramiento, además discrecional, coinciden, qué casualidad, con aquellos que me habían dicho desde un ámbito político que yo no podía seguir siendo juez por mi pensamiento desviado. Me doy cuenta que además para aquella prevaricación es una resolución que no puede tener discusión posible en derecho, o sea, que sea algo tan esperpéntico, tan fuera de lugar, o sea, que no encuentre ninguna explicación en derecho. Es decir, y aquí me han dado la razón los 3 magistrados especializados de la Audiencia Provincial de Sevilla, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia y 2 magistrados del Tribunal Supremo, porque es que aquí ha habido siempre votos particulares. Pero, don Francisco, ya ha dicho algo que a mí me ha producido una convulsión, sin duda, que se ha desviado del pensamiento, lo que usted entiende como el fanatismo del pensamiento único. Parece que solo existe ahora el pensamiento de que el hombre es culpable tan solo por el hecho de ser hombre, sin entrar a valorar la gravedad del hecho. Por el hecho de ser mujer y de ser protegida. O sea que las mujeres, después de tantos años de haber luchado vosotros y muchos hombres precisamente por vuestra lugar, por la igualdad, para que hubiera igualdad de oportunidades, y que en esta sociedad pues se llegue a conseguir las metas por principios de mérito y capacidad, y que no tenga nada que ver las cuestiones sexuales, o sea, por desaparecer los prejuicios de sexistas, que es lo que yo siempre he estado luchando, pues no, ahora nos dado la vuelta por el otro extremo, y se llega a que la mujer, por el hecho de ser mujer, en la relación de pareja siempre es víctima, siempre es una esclava sexual. Cualquier discusión, cualquier conflicto en la pareja, el hombre discute con la mujer, o en una agresión recíproca o unos insultos recíprocos, el hombre lo hace porque es una mujer y la quiere humillar, y la mujer siempre se considera víctima y el hombre agresor. ¿Qué y quién hay detrás de todo esto? ¿Podríamos incluso llegar a poner nombres? Hombre, por supuesto, mira, si es que esto yo en el libro que he publicado de la dictadura de género lo cuento todo con puntos y señales. Mira, ha habido un feminismo, que es el feminismo por la igualdad, que eso fue un movimiento por el que hombres y mujeres que creemos en la auténtica igualdad que está reconocida en la Constitución, la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, porque iguales no somos, tenemos unas diferencias biológicas que es precisamente las que nos hacen pues merecer de nuestra individualidad y de las que debemos estar orgullosos, porque hombres y mujeres tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, pero lo que hemos de abogar es por una igualdad ante la ley. Y ese movimiento ultra radical de género, lo que es un movimiento que se basa en el resentimiento, en el odio, en la visceralidad, en la venganza, en el decir, no, ahora vamos a generar otra sociedad de desigualdad, cuando lo que hemos de luchar es precisamente para reconocer que la violencia, los conflictos son bidireccionales, que de esos conflictos bidireccionales sufren los niños, que los niños tienen derecho a tener un padre y una madre en igualdad de condiciones y una serie y con unas obligaciones de corresponsabilidad. Y todo eso lo odian, porque lo que se quiere encargar este movimiento radical de género es el propio concepto de la familia, porque en el concepto de la familia y del matrimonio, de las relaciones sanas de pareja y no patológicas como ellas lo conciben, resulta que eso es lo más aberrante que puede existir, porque conciben incluso las relaciones sexuales como una agresión sexual. Y mira, y yo creo que las personas, los hombres y las mujeres, lo que estamos es abocados pues a estar unidos en unas relaciones de felicidad, de amor, de solidaridad, de respeto, que es lo que no conciben, y sin perjuicio de respetar también pues cualquier tipo de orientación sexual, siempre que sea una orientación sexual que también tenga sus relaciones basadas en el respeto, en el amor y en la solidaridad. Y esa es la sociedad que yo concibo. Pero esta no es la sociedad que concibe esta gente. Y señor porque Serrano, esta gente vive del odio, de la visceralidad, del conflicto, de la guerra. Son las señoras de la guerra. Con esta condena, con usted, que podemos tildar como poco de una condena exacerbada, exageradísima desde todo punto,
y yo me apuraría incluso a calificar de injusta. ¿Qué se ha pretendido hacer? ¿Se considera una cabeza de turco? ¿Han intentado silenciar la voz que en los medios de comunicación se estaba proclamando y manifestando de esta manera en contra de esa tendencia única que estamos narrando? No es que lo crea. Ha sido ejemplo, ¿verdad? Es que ha sido ejemplo. El ensañamiento que ha habido con usted ha tenido, lógicamente, un objetivo ejemplarizante. Lo entiende así. Un aviso navegante. Mira, lo que yo digo lo dicen también muchísimos jueces. Porque, mira, la forma de imponerse una dictadura, como es esta dictadura de género, es a base de la mentira, del engaño, y del engaño, como dando estadísticas e informes, donde las conclusiones se hacen antes de lo que es el contenido del informe, a base también del adoctrinamiento, pero el adoctrinamiento que no solamente alcanza a jueces y fiscales, psicólogos, profesionales, incluso también a los propios medios de comunicación, que también hay un adoctrinamiento. Y cuando el adoctrinamiento y el engaño con algunos profesionales falla, la única forma de imponerse una dictadura, ¿cuál es? Pues la del terror, el miedo. Y eso es lo que ha ocurrido conmigo. Como yo no me he dejado adoctrinar, porque he seguido defendiendo los valores de igualdad, defendiendo a las verdaderas mujeres maltratadas, a la sociedad, a la familia, a los más débiles, a los niños, y no me he dejado arrastrar por ese engaño, al final ya lo dijeron, que iban a por mi cabeza. Pero es que eso está publicado en páginas web de páginas de estas de asociaciones ultra radicales, que iban a por mi cabeza, que había que echarme de la carrera judicial sí o sí. Y lo habían dicho desde esas asociaciones, que se hicieron una rueda de prensa en diciembre del año 2009, diciendo que yo era un juez prevaricador y que era defensor de maltratadores. Aquí, cuando una persona defiende los principios en contra de lo que defienden estas oportunistas y sinvergüenzas que están detrás de mi condena, pues resulta que al final le tachan de que está en contra de las mujeres. Mire, yo no estoy en contra de las mujeres, Alesia, estoy en contra de las personas sinvergüenzas que están en contra de los intereses de las verdaderas mujeres maltratadas, en contra de los intereses de la sociedad y de lo que quiere una sociedad decente, que es vivir en paz, y que las soluciones de los conflictos se solucionen no a través de recursos quirúrgicos, sino a través de la mejor forma de evitarlos, que es la diplomacia familiar, que la mejor forma de evitar una guerra es que no se provoque esa guerra, esa diplomacia, la mediación. Y eso, por lo visto, hoy es un pecado afirmarlo. Y por lo visto, decir esas cosas es ir en contra de las mujeres. Cuando yo siempre he defendido a las mujeres, incluso de mi despacho de abogado ahora actualmente, estoy defendiendo a muchas mujeres maltratadas, a las que se les está desamparando. ¿Por qué? Porque muchas veces la que interesa que denuncie es la que quiere denunciar solamente por una cuestión oportunista, cobrar una subvención. Que yo me han dicho ya jueces de violencia y secretarios, mire usted, ¿dónde tengo que poner una denuncia para que me den la paga? Eso es lo que hay que evitar. Y sin embargo, muchas mujeres que tienen miedo, porque la mayor característica, la principal característica de la mujer maltratada es el miedo, esa no llega a denunciar, y cuando denuncia muchas veces no se le atiende en condiciones, porque el sistema está fallando a costa de que la inmensa mayoría de denuncias que se están produciendo resulta que no es que sean falsas, es que son absolutamente desproporcionadas, son arbitrarias, son infundadas, son fraudulentas. Porque en una relación de pareja, cuando una pareja se puede decir insultos recíprocamente, no lo está haciendo el hombre por el hecho de ser mujer, lo están haciendo porque están peleándose a lo mejor por el tema de la custodia de los niños, o por el tema de la vivienda, cuando se produce el conflicto, o porque ha habido una situación de infidelidad por uno o por otro. Cuestiones totalmente ajenas a lo que son las cuestiones de violencia que tiene que ser machista, que la violencia machista es aquella que se tiene que producir cuando el varón considera a la mujer como una persona inferior, que la está humillando porque considera que carece de los mínimos derechos de respeto, libertad y capacidad de decisión. Cuando se produce eso, que es el típico, el que se cree que está por encima porque es muy guay y es muy chulo el tío, a ese es el que hay que castigar. Pero ¿cuántos desgraciados hay incluso que están en la cárcel que resulta que es que lo que han hecho es discutir con su pareja, o a lo mejor sujetarla del brazo para impedir que le saquen los ojos a arañazos, que yo he conocido también de eso? Durante su carrera como juez, don Francisco, ¿tiene constancia de la existencia de estas denuncias desproporcionadas, muchas injustificadas, otras fraudulentas y, en definitiva, gran parte falsas? Bueno, que si tengo constancia, bueno, Alexia, la inmensa mayoría, más del 80%, son de ese tipo.
más del 80% de las que se consiguen incluso con sentencias de conformidad. Por sentencias de conformidad, cuando un hombre resulta que, como el otro día, que ha venido a denunciar a la policía. ¿Por qué los hombres no denuncian? Porque la policía le dice al hombre, no, usted no denuncie, porque como denuncie su mujer, aunque usted venga aquí sangrando por la frente, porque le ha pegado un botellazo en la frente, ella va a decir que usted la ha sujetado por los brazos y a lo mejor tiene un cardenal en el brazo, y el que termina detenido y condenado por violencia es usted. Y de esos, te puedo no decir uno, te puedo decir miles de casos en España, incluso con algunos de ellos con condena. Y sin embargo, muchos asuntos en los que terminan también con sobreseimiento. Dicen, no, es que aquí no es que seas no es que seas inocente, es que no se ha podido probar tu culpabilidad. Porque cualquier fanatismo, al final nunca reconoce sus errores y que la experiencia está contradiciendo sus planteamientos. ¿De dónde viene este fanatismo, don Francisco? Yo creo que esta es la pregunta que después de todos los meses que consigamos tener este espacio vivo vamos a intentar responder. ¿Por qué un hombre que defiende, como está proclamando a micrófono abierto hoy, la verdadera igualdad, y que el otro día doy fe que cuando tuvimos una conversación en privado, don Francisco venía precisamente de luchar una orden de alejamiento a favor de una mujer maltratada en contra de un maltratador, que actualmente como abogado está defendiendo a esas mujeres maltratadas? ¿Por qué se le concibe ahora como todo lo contrario? Hasta pagar como precio su carrera. Mira, ya digo que en esos planteamientos filosóficos son los que empiezan en los años 60 y 70 y que son los que traicionan el auténtico feminismo por la igualdad, convirtiéndose en el feminismo por la diferencia. Cuando resulta que esos movimientos de tipo radical y todos los fundamentalismos son malos, se dan cuenta de que hay que luchar precisamente por un empoderamiento de la mujer, diciendo que la mujer en el patriarcado, en las relaciones familiares, siempre está sometida al varón, siempre y en cualquier caso. Y de esos planteamientos filosóficos que arrancan de Simone de Beauvoir en los años 40, en los años 40, pues resulta que ha habido una serie de planteamientos que terminan, por ejemplo, en el manifiesto Scud de Valéry Solanas sobre los años 90. ¿Y tú sabes lo que es el manifiesto Scud? Que es una proclama precisamente para ese fundamentalismo de género. Pues ese manifiesto Scud es un manifiesto para el exterminio del hombre. Así literalmente, manifiesto para el exterminio del hombre. Sobramos los hombres en este mundo. Pero qué barbaridad, de planteamientos. Por Dios. Y claro, es que eso, para las mujeres que creéis que los hombres, en unas relaciones que no tienen que ser patológicas, sino de amor y de respeto, y que muchos hombres que creemos también en esas relaciones de amor y de respeto, pues resulta que eso no se puede admitir, ¿entiendes? Va a llevar, supongo, hasta el final su causa, don Francisco. Hay muchos que queremos verle otra vez. Mira, yo creo que voy a ir hasta donde tenga que ir, porque mira, todavía está en esto en el Tribunal Constitucional, tendré que ir también al Tribunal, si no al Tribunal de Estrasburgo, como su día fue Gómez de Liaño, pero yo lo tengo claro. Mira, yo confío en una justicia como cuando yo empecé en la carrera judicial, una justicia independiente, objetiva, sin ningún tipo de prejuicio. Y realmente, como cuando yo dije la sentencia del Supremo, que prefiero ser un abogado libre a un juez esclavo del miedo y de las presiones políticas. Y en ese sentido lo tengo claro. Ahora tengo también mucha más libertad para poder defender las causas de la justicia, que antes me limitaba y me restringía en mi tarea como juez. Nos tenemos que ir, don Francisco. Yo más que nunca le tengo que agradecer, por supuesto, que esté en este programa. Yo le iba a formular una pregunta que me atrevo a responder. Declaraciones en medios de comunicación públicos de repercusión, como pueda ser este caso, sin duda, pues han influenciado negativamente en que usted ahora mismo no ejerza como juez. Espero que en esta ocasión no sea así, que no le hagan más daño injustificado, aunque sabemos que es objeto de una persecución que parece no tiene límites. Estamos muchos a su lado, don Francisco, luchando a su lado, y muchas somos mujeres. Yo creo que eso es significativo. Mira, hace poco una señora mayor me vino llorando, diciendo que ella había sido una mujer maltratada en los años 70 y que no le echaron cuenta, porque entonces no se oía una mujer maltratada cuando iba a denunciar. Es que las verdaderas mujeres maltratadas son víctimas del uso fraudulento e injustificado que se está haciendo de la actual legislación, y de eso tenemos que hablar. Que venía que a su hijo se había suicidado porque había sido víctima de una acusación fraudulenta. Bueno, y me decía que no había derecho. Don Francisco, con usted más que nunca se nos va a quedar siempre corto. Le invitamos a que acuda a esta sección y este programa cuando lo desee, porque será siempre su espacio y sus micrófonos. Mil gracias y adelante con su lucha. A ver si el sentido común se termina imponiendo para acabar con esta situación. Un honor tenerle, don Francisco Serrano. Gracias, buenas tardes. Señores, lo mismo a ustedes, nos hemos quedado sin tiempo, pero retomaremos toda la actualidad el próximo sábado a las 5 en punto. Buenas tardes.